Muchas gracias por vuestra asistencia. Dentro del ciclo de conferencias organizadas por la Unión, tenemos el privilegio de contar con don Víctor Pérez López, diplomado en Ciencias Económicas y meteorólogo, un gran apasionado de los toros y los caballos. Víctor es un estudioso incansable de la historia de la tauromaquia y un miembro destacado de la Unión de Bibliófilos Taurinos y socio de la Unión. Escritor e investigador, ha dedicado más de una década a recopilar la historia de la antigua Plaza de Toros de Madrid en su obra monumental Anales de la Plaza de Toros de Madrid, 1874-1934. Además, ha publicado ensayos minuciosos sobre temas como la suerte de varas, las ganaderías históricas y de figuras icónicas como Berrita, Lagartijo y Frascuelo, Fernando Parladé, nombres que han dejado huella en el ámbito taurino. Como conferenciante ha participado en distinguidos y destacados foros, como la Aula de Tauromaquia de la Universidad de San Pablo, a Toros por los Cuernos, pero más allá de su currículum, quienes lo conocemos y disfrutamos de él en la grada del 8, sabemos que Víctor es también un gran compañero, siempre generoso con sus conocimientos y su amabilidad. Muchas gracias. Hoy, en esta tercera conferencia del ciclo, nos ofrecerá una nueva oportunidad de aprender y disfrutar de su sabiduría. Por ello, les invito a dar una cálida bienvenida a Víctor Pérez López. Ya. Pues, Julio, muchas gracias y Jesús por permitirme hacer lo que más me gusta hacer, que es hablar de toros. Y a todos ustedes por soportarme, que es lo fundamental, porque si hablar en público es una cosa muy complicada, pero... Bueno, vamos a empezar el tema. El tema es, os les voy a hablar sobre el toreo clásico, el toreo puro, el toreo rondeño. Digo como mitos del toreo, pero en realidad lo que intento, o lo que voy a intentar es recalificar los términos. Toreo clásico, tal y como lo entendemos, yo lo entiendo de otra forma. Toreo puro, tal y como lo entendemos, lo entiendo de otra forma. Y toreo rondeño, tal y como lo entendemos, yo no lo entiendo. Vamos a empezar con el toreo clásico. Bueno, cuando hablamos de toreo clásico, ¿qué entendemos por toreo clásico? Pues es torear de una forma determinada, que es como han toreado determinados toreros. Si yo pregunto a cualquiera de ustedes y les digo, para ustedes, ¿cuáles son los toreros clásicos? La mayoría me van a decir que son tres. Antonio Ordóñez, como ejemplo de toreo clásico. Antoniete, como ejemplo de toreo clásico. Y Rafael Ortega, como ejemplo del toreo clásico. Alguien diría también Paco Camino, como ejemplo de toreo clásico, pero otros dirían que no, que Camino no hace un toreo clásico. Pues para saber y entender qué es el toreo clásico, tenemos que hacer un poco de historia. Los primeros autores que hablan del toreo clásico como toreo clásico son del último tercio del siglo XIX. Y generalmente los autores de Madrid, o de Madrid para arriba, siempre entienden el toreo clásico ligado al toreo rondeño, que es clásico y rondeño. Ese es el toreo clásico del siglo XIX, del último tercio del siglo XIX. Claro, los toreos de Madrid para abajo, especialmente sevillanos, dicen que eso nada, que coño toreo rondeño, perdón por el coño, es el toreo toreo rondeño. No, existe un toreo clásico sevillano. Por lo tanto, desde el principio ya, cuando hablas de toreo clásico, ya hay dos tipos de toreo clásico: el toreo clásico rondeño y el toreo clásico sevillano. Por aquel tiempo nacen o se hacen dos figuras fundamentales del toreo, que son Lagartijo y Frascuelo. Con el Lagartijo y Frascuelo lo que se consigue es que la mayoría de los aficionados se dividían en dos grupos, los lagartijistas y los frascuelistas. Pero hay un tercer grupo de aficionados
que no son ni de uno ni de otro, y que son, como existe siempre a lo largo de la historia del toreo, amantes de un toreo anterior, donde las esencias fundamentales del toreo están antes de la llegada de Lagartijo y Frascuelo, y que hablan de valores clásicos del toreo, que no los tienen ni Lagartijo ni Frascuelo. Está claro que eso no están de acuerdo todos, y especialmente Antonio Peña y Goñi, que en su famoso libro Lagartijo y Frascuelo y su tiempo dice cosas que evidentemente que eso no es así, que con Lagartijo y Frascuelo se revitaliza el toreo y se hace un toreo diferente al que había anteriormente. Los aficionados clásicos siempre decían por aquel tiempo: no, hombre, Lagartijo y Frascuelos, estos chicos, la verdad que lo único que se dedican a matar monas, que no son toreros, y que no son toreros de verdad, que son, vamos, son novilleros casi. Cuán equivocados estaban, porque no sé si ustedes lo sabrán, pero yo sí quiero decirles que los toreros que más veces han toreado en Madrid ha sido Lagartijo, que ha toreado más de 400 corridas en Madrid, por si no lo sabían. 400, más de 400. Y Frascuelo más de 375. Es más, en una temporada, tanto Lagartijo como Frascuelo han toreado más corridas en Madrid que Antonio Ordóñez en toda su carrera. Y han toreado más corridas en Madrid que Manuel Benítez el Cordobés en toda su carrera, en un solo año. Evidentemente, cuando mataban 25, 26 o 27 corridas en una temporada, no mataban los toritos fáciles y las monas, sino todo tipo de toros. Evidentemente, es verdad que cambia el toreo, pero es verdad que ellos no son los toreritos de toreo fácil que decían los aficionados clásicos. Dice Peña y Goñi, revolviéndose contra esas opiniones: ¿y qué dicen? Que en aquellos tiempos que conceptuamos la Edad de Oro, se mataba, esto lo dice por Frascuelo, se mataba un toro con todo rigor, 12 toros de golletazos y 6 toros de estocadas bajas y transversales. Eso es lo que dice Peña y Goñi de lo que era el toreo clásico o el toreo de antes. Y remata, cosa que yo también estoy de acuerdo: y uno que es estudioso de la historia del toreo, que me vengan con esas historias. Bueno, la realidad es que cuando hablamos del toreo clásico, en aquella época se utiliza... ¿En qué sentido el toreo? Pues el de toreo clásico, pues como algo tradicional, con unas reglas establecidas por la costumbre y el uso. Ese es el primer concepto que tiene el toreo clásico, el toreo tradicional. Pero ese concepto cambia con otros autores posteriores, ya casi de finales del siglo XIX. Y hablan ya no como un toreo tradicional, sino como un toreo bueno. Se entiende el toreo clásico como un toreo bueno que sea referencia para futuros toreros. O sea, el toreo clásico cambia de algo tradicional a algo que implique que sea lo importante, lo bueno del toreo. Y el primero que dice estas palabras es Aurelio Ramírez Bernal. Aurelio Ramírez Bernal es escritor y revistero malagueño, que tiene un magnífico libro que se llama Vida taurómaca de Lagartijo, y después tiene también otro libro muy importante y muy curioso que está basado de artículos que él escribió en Sol y Sombra, en la revista Sol y Sombra, y que su recopilación la hace la Unión de Bibliófilos Taurinos. Tengo que comentar siempre, hablar de la Unión de Bibliófilos Taurinos, que para eso pertenezco y creo que hacen una labor ímproba. Bueno, pues publicó otro libro que se tituló Memorias del Tiempo Viejo.
Bueno, pues Aurelio no solamente dice que hay que tener unas normas, es verdad, pero que no son ni de una escuela, ni de otra, ni de una forma, ni de otra, sino que lo importante, y lo que entendemos por toreo clásico es el toreo bien hecho. Y dice otra cosa también importante, niega las dos escuelas que antes se hablaba. Niega que exista una escuela rondeña y niega que exista una escuela sevillana. Luego lo negarán otros muchos autores. Pero él empieza, es el primero que dice, por lo menos el primero que yo he encontrado, que niega las escuelas. Esto de toreo rondeño, toreo sevillano no existe. Existe el toreo bueno y bien hecho y el toreo malo, mal hecho, con unas normas preestablecidas. Como parecidas, bueno, yo creo que exactamente iguales. Dice exactamente lo mismo que Aurelio Ramírez Bernal, Amós Salvador y Rodríguez Áñez. Amós Salvador, en su teoría del toreo, que es, digamos, la última gran tauromaquia antes de la llegada de Lagartijo, antes de la llegada de Joselito y Belmonte, pues dice exactamente lo mismo, 20 años después. Pero la más bonita, la más clara, la más fácil y para mí la más entrañable de todas las definiciones que hay de toreo clásico la hace un torero que se llama Rafael el Gallo. Ustedes lo habrán oído. Le preguntan a usted qué es lo clásico. Dice, lo clásico es lo bien hecho, lo bien ejecutado y lo bien arrematado. Eso es el toreo clásico para Rafael Ortega. Claro. Pero la cosa no es tan fácil, porque después vienen Joselito y Belmonte. Y los joselitistas, y los belmontistas especialmente, dicen, no, toreo clásico es eso, lo bien ejecutado, y lo bien arrematado, y lo bien hecho, pero como lo hace Belmonte, no como lo hacen los demás. De hecho, no solamente dicen eso, dicen, y además Belmonte no solamente es el primer torero clásico, sino además es el toreo puro y el toreo rondeño. Unifican todo. Bueno, pues vale. ¿Quién es el verdadero impulsor, o no el verdadero, el más importante impulsor de esa opinión? Pues es un crítico del Imparcial y que hace un libro magnífico que se llama La tauromaquia moderna. Se llama Federico Alcázar. Federico Manjabacas Alcázar, pero el Manjabacas siempre se lo come y pone nada más que una M. No le gustaba ese nombre, bueno. Alcázar, ¿qué piensa? Pues piensa que es el gran reformador, que Belmonte es el gran reformador del toreo, que hay un toreo anterior a Belmonte y un toreo posterior, que él cambia la técnica, la estética y las distancias, que rompe las normas, que se invalidan todos los terrenos, que borra todas las jurisdicciones clásicas y que es el gran heterodoxo del toreo. Y después se pregunta, ¿pero cómo puede ser clásico un heterodoxo? Se pregunta Alcázar. Dice, muy fácil. Porque hay que crear una nueva definición de lo que es el toreo clásico. Y en esa definición, Belmonte es el primer toreo clásico. Todo lo anterior no es clásico. Todo lo anterior lo definen como toreo castizo. El primer clásico es Belmonte. Y además dice, eso se lo voy a leer porque es curioso, lo clásico y lo castizo en muchas ocasiones tiende a confundirse. Lo clásico en el toreo no significa lo antiguo, ni lo típico, ni lo peculiar, ni lo específico, ni lo que tiene fama de majo, de rumboso, que ha pertenecido fiel a su indumento, usos y costumbres de una época. Esto no se refiere al clasicismo, sino al casticismo, por pertenecer a la casta, que es buen origen, tradición, herencia y continuidad histórica. ¿De quién está hablando? Está hablando de Joselito. Está hablando de Joselito, claramente. Él dice que no,
que el clásico es Belmonte y Joselito es un torero castizo. Bueno, y él hace una definición de lo clásico. Dice, el toreo clásico es el toreo perfecto, lo acabado, lo pleno, lo puro, lo que puede servir de norma, de tipo, de modelo, de punto ejemplar, de ejemplar referencia. Ese es el concepto clásico. Y aclara, toreros clásicos fueron Pedro Romero en la antigüedad, el Chiclanero en la Edad Media y Belmonte en la contemporánea. Y no fueron ni toreros clásicos, ni Cúchares, ni Guerrita, ni Bombita, y da a entender que tampoco lo fueron ni Montes ni Joselito. Bueno, ya tenemos una opinión discutible, ¿eh? Pero ¿qué dicen los joselitistas sobre el tema? Pues José Bergamín, en el libro del arte de Birli Birloque, que la verdad ataca con cierta potencia, por decirlo de alguna forma, a Belmonte, él marca cuáles son las cualidades del toreo clásico y las cualidades del toreo castizo. Y dice, son cualidades del toreo clásico la ligereza, la agilidad, la destreza, la rapidez, la flexibilidad, la facilidad y la gracia. Esas son las virtudes clásicas. Igual a Joselito. Y habiendo esas virtudes clásicas, también hay defectos o vicios castizos, que son la pesadez, la torpeza, el esfuerzo, la lentitud, la dificultad, la rigidez, el desgarbo, son vicios castizos, igual a Belmonte. Belmonte, que es su esperpentismo, es el más atroz y fenomenal. Pues ya tenemos el lío. Quien quiera saber lo que es el toreo clásico, para los belmontistas es Belmonte y para los gallistas, pues es Joselito. Ya eliminan, si quieres, esta... Bueno, los belmontistas no. Siguen diciendo que Belmonte además hace el toreo puro y el toreo rondeño. Eso lo siguen diciendo claramente. Pero el toreo clásico no. Ambos tienen su concepto diferente de lo que es clásico. Por lo tanto, el toreo clásico no es una sola cosa en aquellos tiempos. Depende de cada uno, de cada seguidor, es una cosa o la otra. Pero vamos a ver otros conceptos curiosos. Y es muy interesante lo que dice Antonio Díaz Cañabate, que también habla del tema. Antonio Díaz Cañabate dice, en mi juventud, los importantes fueron Joselito y Belmonte. Pero antes yo fui pastorista, fui de Vicente Pastor. Y después belmontista. Silbé mucho a Joselito, y después se arrepiente, garrafal, error y estupidez de la cual me arrepiento. Pero tenía que ser así. Joselito era un clásico y Belmonte un innovador. Y cuando se es joven siempre se va detrás de los innovadores. Además, en Joselito era irritante su seguridad. Y a Belmonte le cogían los toros muchas veces. Y remata una frase. Dice, los hombres nos parecemos a las mujeres en que sentimos debilidad por los más débiles. Uno lo lee así y dice, bueno, está bien lo que dice. Pero si después le damos una vuelta al tema, dice, hombre, está totalmente equivocado con todo lo que dice. Es mentira. Entonces, ¿por qué? Porque la construcción del toreo moderno en su forma de ejecutarla actualmente es de los dos, de Joselito y de Belmonte. O sea, por lo tanto, los dos son innovadores. Los dos son innovadores. El innovador no es Belmonte, son los dos. Y si queréis vamos a analizar cómo es una corrida moderna. Sale el toro y normalmente se torea por verónicas. Le coges al toro por un pitón y luego por el otro pitón. Por un pitón y por otro pitón. Ese es el toreo normal que vemos. ¿Quién torea siempre
por un pitón y por otro pitón? Belmonte. Belmonte en su vida ha dado, o si lo ha dado en contadísimas ocasiones, 2 muletazos por el mismo pitón. Su forma de ligar, eso lo encuentran ustedes, por ejemplo, en la última vez que cortó el último rabo en Madrid, en el año 35, Belmonte hace una faena de 8 o 10 muletazos, todos ligados, unos tras otros, pero ligados dando muletazos por un pitón y por el otro pitón. Siempre por un pitón y por otro pitón, nunca los dos por el mismo pitón. Por lo tanto, el toreo cambiado, por decirlo de alguna forma, jugando con los dos pitones, es un toreo belmontista fundamentalmente. ¿Cómo son los inicios de faena de muleta? Pues normalmente también son belmontistas, ya sea con estatuarios, que siempre los das por los dos pitones, ya seas andando y buscando unos terrenos más al medio de la plaza o más en los tercios, o ya sea inclinando la rodilla o medio por un lado y por otro pitón. Ese es fundamentalmente los inicios, esos son inicios belmontistas. Y los finales, muchos finales también, que generalmente tú te adornas con pases de un pitón y otro pitón. Los finales de la faena, o nuevamente, o muy modernamente, otro tipo de pases que se dan, por ejemplo, las ruquesinas. Las ruquesinas, tú das muletazos por un pitón y por otro pitón, que sería inspiración belmontista. Sin embargo, el cogollo de la faena, ¿dónde está? Lo más importante de la faena es cuando tú ligas muletazos por un solo pitón. Cuando haces las series en redondo. Toda faena importante, tú das 3, 4, 5 muletazos ligándolos por un pitón, ya sea por la derecha o por la izquierda. Y eso es inspiración joselitista. Joselito es el primero que en realidad que conocemos que da varios muletazos seguidos por un solo pitón. Lo da en Madrid el año 14, en la corrida de Martínez. Lo da ese año, creo, en Bilbao, que dio, según Sureda, hasta 6 muletazos seguidos por un solo pitón, diciendo que era algo extraordinario, nunca visto. Lo da luego en Barcelona y se enteran perfectamente, porque los revisteros de Lima, cuando va a torear a Lima en el 19, se enteran de que había algo diferente a lo que había hecho Belmonte, pero aquí en España no se había enterado ni Dios. Que esa es la puñetera realidad. Por lo tanto, yo considero, y es una consideración personal, que, claro que es clásico Belmonte, porque su toreo es un buen toreo, bien ajustado, bien rematado, bien ejecutado y bien hecho, ¿no? Pero también es un toreo clásico de Joselito, y no se parecen absolutamente nada, y ambos son clásicos. Ambos son clásicos. No existe ni el de uno ni el de otro, son de los dos. Y ambos son innovadores también, porque entre ambos se crea la faena moderna, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen los seguidores de Joselito a través de esa historia post-belmontina? Pues que ven los ojos con una miopía tremenda y con unas gafas así de grandes de culo de botella y que no se enteran de nada. Dice, pongo este ejemplo porque es el más completo, podría darles 26 ejemplos, pero no tiene sentido. Dice Mariano Tomás, que es un periodista y escritor de la época, dice: José fue el maestro clásico que superó a todos porque reunió las enseñanzas anteriores y las acomodó a su tiempo. No, hombre, no solamente hizo eso, sino que un paso más. No solamente acomodó todas las enseñanzas del toreo clásico anterior, sino también creó una forma de torear. Impuso una forma de torear que luego casi todos los toreros son los que lo siguen. Nadie entiende ese concepto en aquella época. Bueno, hablando de la época de José y de Juan,
Lo último es, le voy a decir lo que dice Antonio de la Villa. Antonio de la Villa es un acérrimo belmontista que dice: las dos tendencias taurinas estaban bien definidas. Por un lado, Joselito, que representa el llamado toreo de piernas, con todas sus martingadas. Tócate. Y por otro, el toreo clásico, sobrio, concienzudo, valeroso, rondeño, representado por Belmonte. Y dice, o se pregunta, ¿y por qué ha podido llegar Belmonte a la cumbre y al apogeo que no alcanzó ningún otro? Y dice, yo estimo que lo ha logrado, o que ha logrado llegar a ese ideal, porque ha puesto al servicio de sus intuiciones artísticas todas aquellas máximas del severo y clásico toreo de ronda, condensada en las enseñanzas del famoso Pedro Romero. Tócate los huevos. Oh, perdón. Hablaremos del toreo rondeño luego, más adelante, porque quiero acabar con lo que es el toreo clásico. Bueno, pues ¿qué se opina sobre el toreo clásico cuando desaparece Joselito, o sea, en la Edad de Plata? Bueno, pues aquí tenemos ya, primero, que los que hablan de clásico, por ejemplo, Don Quijote, ya pone como clásicos no a uno, sino a los dos. Dice, son toreros clásicos Joselito y Belmonte. Y curiosamente Don Quijote no solamente habla de Joselito y Belmonte como toreros clásicos, sino toreros posteriores. No sé si se me oye bien. Sí. Como Chicuelo, Algabeño, Márquez, Gitanillo de Triana, Cagancho y Vicente Barrera. Son los toreros que él nombra como toreros clásicos. Con el tiempo, cada autor pues va poniendo otros toreros que llaman clásicos. Néstor Luján. Néstor Luján hizo una historia del toreo que es magnífica, supongo que ustedes la conocerán, y pues este ya incluye dentro del toreo clásico a Manolete. Y diferentes autores pues van poniendo a unos y a otros. Hay quien pone a Domingo Ortega, a Rafael Ortega, por supuesto a Antonio Ordóñez, a Luis Miguel Dominguín, a Paco Camino y a Antoniete. Cada autor pone a los toreros clásicos que le da la real gana. Clarito, César Jalón Clarito, ya hace algunas aclaraciones. Dice, no, hombre, los toreros clásicos son Ordóñez y Antoniete, pero también Luis Miguel Dominguín y Paco Camino. Pues vale, pero cada uno torea como Dios le dio a entender. Todos maravillosamente bien, pero no se parecen en nada a un estilo. Se parecen solamente en lo que yo digo de el toreo bien hecho, bien ejecutado y bien arrematado, que diría Rafael Gallo, nada más. Claro está, con la llegada de Manolete surgen los antimanoletistas, clarísimos, y también los postbelmontistas, que dicen, no hombre, esto es un desmadre, que todos estos sean toreros clásicos. Esto hay que normalizar el tema. No pueden ser clásicos toreros que toreen de perfil o que toreros que toreen con los pies juntos. Tenemos que dar unas normas específicas que casi todos hablan de lo rondeño y la forma de cargar la suerte que en un momento determinado dice Belmonte o los postbelmontistas que hay que cargar la suerte, echando la pata adelante. Y yo creo que todas esas opiniones, que son diversas, de alguna forma se conjugan en la famosa conferencia de Domingo Ortega del Ateneo de Madrid. Empieza la conferencia. Vengo a dar esta conferencia sobre normas clásicas en el arte del toreo. Y ese es el empiece. Y dice a lo largo de la conferencia, refiriéndose a Belmonte, dice, era este un torero de normas clásicas, de formación rondeña, con templanza, con cargazón de la suerte, con lentitud,
Y cuando este se retira de los toros, se hicieron partidarios de un torero completamente distinto. Habla de Manolete aquí. No ya en la personalidad, sino en las formas y las reglas. Y después dice, invoca otra vez las normas clásicas y rondeñas. Y dice, el toreo, o en el toreo ha habido y hay normas distintas a las de Romero. Habla de Pedro Romero. Pero son negativas para la eficacia, la belleza del arte en toda su magnitud. Curioso todo lo que está diciendo y hablando de unas normas de Pedro Romero. Y remata que para ser fieles a esas normas, imagínense Pedro Romero cargando la suerte, como decía Belmonte, es necesario cargar. Y entonces, como ya todos ustedes que conocen la conferencia de Domingo Ortega, dice, bueno, además del parar, templar y mandar, que se establecen con la llegada de Belmonte, es necesario el cargar. Claro, aquí ya tenemos unas normas que sigue, y yo creo que compran la mayoría de los aficionados de lo que es el toreo clásico, que es en función, un poco como reunifica toda la opinión crítica de determinados aficionados sobre el toreo. Hay que cargar la suerte y además de parar, templar y mandar. Parar yo nunca sé muy bien lo que es, pero de parar, templar y mandar. El problema que tenemos es que, bueno, por supuesto, en los grandes ejemplos, pocos años después del toreo clásico, es fundamentalmente Antonio Ordóñez. Antonio Ordóñez se habla como el gran toreo clásico. Y así dice Sureda de Ordóñez, en un librito que editó sobre Antonio Ordóñez. Dice, Ordóñez no cita ni de perfil ni de frente, pero tampoco ejecuta el toreo ni de perfil ni de frente. Cita sesgado, con el toro, y ejecuta un toreo de trayectoria curvilínea, porque carga la suerte, adelantando la pierna de salida a un plano superior, y además saca al toreo del círculo vicioso de las series, para devolverle su antigua y clásica dimensión de ida y vuelta, al realizar un toreo por ambos lados mediante los llamados pases de revés. Me está diciendo que Ordóñez torea un poco como toreaba Belmonte. Claro, y tú te lo crees, te lo ves así, te lo crees, pero después tenemos un problema, que tenemos un gran chivato que son las películas. Y cuando tú ves una película, por ejemplo, las que yo he visto, hay una película que se llama La Becerrada, que se ve torear Ordóñez y se ve cómo torea Ordóñez, y vemos las películas de Ordóñez de Valencia, el 4 de marzo del 65, una corrida de Juan Pedro, y la corrida de Madrid, que también está en película, del 30 de mayo del 65, con una corrida de Pablo Romero en Madrid, y además que cortó 2 orejas a su segundo Pablo Romero. Tú ves que estas cosas que me está diciendo es pura mentira, es que no es verdad, que Ordóñez, de los 43 pases que da en Valencia, los da muchos a pie juntos, otros con la pierna descargada, no como decía que hay que cargarla, y toreando el redondo como toreaba Luis Miguel Domínguez. Y remata esa faena con manoletinas. O sea, Ordóñez remata esa faena con manoletinas. Y la corrida de Madrid, pues más de lo mismo. Ves que de los 40 pases que da 2, como me dicen que lo da. 2 pases sueltos. Medio adelantando la muleta y echando la patita adelante. Da 2. El resto de pie juntos. Y sobre todo, donde calentó al público, que le tiraron sombreros, y se puede ver en la película, es cuando dio 3 redondos
a tipo o forma como lo da Luis Miguel Dominguín, cogiéndolos así y llevándoselo aquí. Muy buenos, perfectos. Pero como los hacía Luis Miguel Dominguín, nada tiene que ver con la mandanga que me dice Sureda y compañía de lo que es el toreo clásico. ¿Que lo habrá hecho alguna vez? Pues claro. ¿Pero que ese es el toreo que se hacía? Pues no, no lo veo, yo no lo he visto. Y además, dentro de ese toreo que dice Domingo Ortega, posteriormente hay referencias de toreros que toreaban mucho más clásico en ese sentido, verdaderamente clásico. Pongo ejemplos: Camino, Teruel, Robles, José Luis Palomar, César Rincón, Ponce, José Tomás. Todos esos toreaban de una forma mucho más acorde con lo que me está vendiendo Domingo Ortega. Pero es más, actualmente, por ejemplo, Juan Ortega es el toreo que más se parece a ese toreo que me están hablando. Pero yo considero, porque yo soy partidario de ese tema de que el toreo clásico es el toreo bueno, y es el toreo bien hecho, bien ejecutado y bien arrematado, que tenemos que poner también como toreros clásicos otros toreros. ¿O no es clásico Manolo Vázquez? ¿O no es clásico Manolo Vázquez? ¿O no es clásico Pepe Luis Vázquez? ¿O voy a un torero más discutido? A Pepín Jiménez. ¿O no es clásico Pepín Jiménez con su forma curiosa de torear y particular? Y por supuesto no es clásico Morante de la Puebla. Si todos hacen el toreo bien hecho, bien ejecutado, bien arrematado, y no solamente reducido a un pequeño sector y a una forma de torear. Por lo tanto, yo pienso que hay que redefinir lo del toreo clásico, no como el toreo exclusivamente de una forma de torear, sino de muchas formas de torear, pero siempre bien hecho, bien ejecutado y bien arrematado. Bueno, con esto acabo con el toreo clásico. Ahora vamos a meterme con el toreo rondeño. Este es más complicado. Por otro es fácil. Bueno, ya hemos dicho que de la Villa, el Antonio de la Villa anteriormente había dicho que Belmonte había puesto todas sus instrucciones artísticas a las máximas del severo y clásico toreo de ronda. Las máximas del toreo de ronda son 8, luego se las voy a decir, a ver si es verdad o es mentira todo esto. Y ya el remate, que lo dice Domingo Ortega, es que en el toreo habido y hay otras formas distintas de las de Romero, pero son negativas para la eficacia y la belleza del arte en toda su magnitud. Y ahora yo me pregunto, ¿y qué demonios es esto del toreo rondeño? ¿Qué es eso del toreo rondeño de Pedro Romero? ¿En qué se parece el toreo de Pedro Romero, toreo de finales del siglo, bueno, casi desde mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XVIII, con el toreo que se hace posteriormente, con el toreo que hace Belmonte? ¿En qué se parece? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué principios son los que tiene Pedro Romero en el toreo, donde entonces no había faena de muleta? ¿Dónde está? Sabemos algunas cosas. Pedro Romero era un torero muy serio, poderoso, que tenía conocimiento de las suertes, que era eficaz y que tenía una buena dirección de lidia. En un tiempo donde todo era un desmadre. Y yo que sí me he dedicado, como diría Peñigoña, a estudiar esta época del toreo, entonces todo no estaba definido como hoy lo tenemos definido. El picador picaba cuando pasaba el toro, y daba igual que si hubiera faena de muleta, si pasaba el toro ahí metía el puyazo, y si había que hacer un quite lo hacía con el caballo. Las banderillas, pues había faenas donde se ponían 20 pares de banderillas, 20 o 17. Cada banderillero y cada matador banderillaba el toro que le salía de las mismísimas. Que no había como ahora yo soy de este matador y yo pongo banderillas. Si quería otro matador ponía banderillas, se las ponía. Que la faena de muleta no existía.
que era preparar el toro y entrar a matarle, de cualquier forma. ¿Qué normas clásicas y rondeñas había en aquella época? ¿Qué conocemos del toreo de Pedro Romero? Pues conocemos un par de anécdotas, nada más. Conocemos la anécdota, que la conocerán todos, de que esto ocurrió en Cádiz en 1764, de que picados Pedro Romero y Pepeillo entra a matar con un castoreño. Hay alguien que dice que es con un pañuelo, pero Guillermo Boto dice que es con un castoreño, y yo me fío de Guillermo Boto. Y Pedro Romero luego entró a matar con una peineta. Alguien dice también que es con una horquilla, pero Guillermo Boto dice que es con una peineta. Y también me fío de lo que dice Guillermo Boto. Y en ese pique que cada uno hacía las monerías más peligrosas, en un momento determinado el presidente les llamó y dice: oye, daros la mano y dejar de hacer tonterías, que lo más que puede pasar es que uno de los dos se ha cogido. Esa es una anécdota que conocemos. Otra anécdota que conocemos, que es muy curiosa, esta la dice Abenamar. Esta es menos conocida. Se encontraron en un momento Pedro Romero con un ganadero famoso de aquella época, que era don Álvaro Muñoz y Teruel. No sé si les suena a ustedes. Don Álvaro Muñoz y Teruel era un ganadero de Ciudad Real, que entre otras características tenía que cortaba los toros en la papada, les hacía un corte en la papada, y que se llamaba la campanilla, ¿no? Pues este ganadero le llamaban, sus toros eran famosos, le llamaban los albareños, se le llamaban porque eran peligrosos y eran complicados. Y le pregunta el ganadero al matador: a ver cuándo usted mata alguna vez mis toros por arriba y deja de darle golletazos. Curiosamente lo que decía Peña y de los golletazos. Y le contesta Pedro Romero: a sus toros siempre los mataré de golletazos. Siempre les mataré de golletazos, mientras usted ponga los dominguillos. No sé si saben lo que son dominguillos. Dominguillos es una especie de figura tipo humana, o sea, como que dos vaqueros, uno a un lado y otro a un lado de un corral, citaban al toro, y cuando acudía el toro hacia el dominguillo, hacia el muñeco, tiraban de él para que el toro derrotara alto. Fíjate si han cambiado la historia del toreo, que entonces al toro bravo era el toro que derrotaba alto, y el toro que humillaba era el toro manso y el toro que no querían los figuras ni los toreros. El toro importante era el toro que derrotaba alto. Y una de las cosas que hacían muchos ganaderos, no solamente don Álvaro, era poner dominguillos para acostumbrar a que derrotaran alto. O enchiquerarlos los chiqueros, ponían las luces siempre por arriba de los chiqueros, para que los toros se acostumbraran a estar siempre engollados, siempre mirando hacia arriba. Claro. Entonces entendemos alguna cosa, que el toreo de aquel tiempo no se parece en nada al toreo actual, pero absolutamente en nada. ¿Y qué demonios dicen, especialmente los posbelmontistas y los belmontistas, cuando hablan del toreo rondeño? A ver, yo he oído escuchar a aficionados: no, hombre, es que es el toreo que se hacía fundamentalmente con la mano izquierda y no se utilizaba la derecha. Coño, si con la mano izquierda se hacía todo el toreo. Si el toreo con la mano derecha todavía no se había inventado. Si se inventó 50 años después de que desapareciera Pedro Romero de los ruedos. 50 años. Si la primera noticia que yo tengo a lo mejor es un poco antes, de que alguien toreara con la mano derecha, escúchales, en 1847, una referencia que hace Manuel María Santana en un periódico que se llama El Faro, para más concretar. Hasta entonces no hay ninguna referencia de que se toreara con la mano derecha, todos toreaban con la mano izquierda. Por lo tanto, eso era de Pedro Romero, de Pepeillo y de absolutamente todos los toreros que salieron 50 años después.
No, no es un concepto absolutamente rondeño. ¿De qué? Otra cosa que he oído, hombre, es que el toreo rondeño no es un toreo de pies juntos, como es el que hacía el Lagartijo. Es de compás abierto. Y es verdad que en tiempos de Lagartijo se toreaba siempre con los pies juntos. Pero el primero que toreó con el compás abierto, ¿sabes quién fue? Rafael Guerra Guerrita. Guerrita fue el primero que abrió el compás para dar más largura al muletazo. No fue Belmonte, fue Guerrita. ¿Y qué se le acusó a Guerrito? Que usted está desprestigiando el toreo, que así no es su forma de torear. Y le pusieron a parir. Le pusieron a parir a Guerrita por abrir el compás. Ahora, luego, lo abre con el compás Belmonte y dice que es el toreo rondeño. Alguien también me ha comentado, lo cual también me sorprende, no, hombre, es que el toreo al Belmonte Serrat le bajaba la mano. Claro, 10. Si el primero que bajó la mano al toreo fue Guerrita, si a Guerrita le bajó, por bajarle la mano le llamaban barrendera y portera. Entonces es una portera, parece una portera que arrastra la muleta. ¿Qué me están diciendo de que eso es toreo rondeño? ¿Dónde está el toreo rondeño? ¿Cuáles son las características del toreo rondeño? ¿Dónde están? No las veo. Sin embargo, sí sabemos algunas cosas. Y esto también es curioso. El director de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla fue Pedro Romero. Y adivinen ustedes quiénes son sus mejores alumnos. Cúchares, que era muy jovencito, pero ahí estaban, y Montes. Y ambos se les negado, no lo de rondeño, sino todo lo demás, dentro de esta categoría de los rondeños que hablamos, y son los mejores alumnos. Qué raro que un director de escuela a sus alumnos les enseñe todo lo contrario de lo que... Claro, clarísimo. Pero bueno, así está escrita la historia. Pero vamos a ver cuáles son las famosas máximas. Las famosas máximas que... Estas máximas, en la entrada de la escuela de Sevilla, de la Real Escuela de Sevilla, estaban puestas. Son 8 máximas. Que vamos a ver qué tienen que ver esto con el toreo rondeño que dicen de Belmonte. La primera, el cobarde no es hombre y para el toreo se necesitan hombres. Pues vale, Belmonte y muchos más. Eso es algo generalista. Segunda, más cogidas da el miedo que los toros. Pues vale, sirve para todo. La tercera y la cuarta. La honra del matador está en no huir ni correr jamás delante de los toros teniendo muleta y espada en las manos. Y la cuarta es, el espada no debe saltar nunca la barrera después de presentarse el toro porque eso es vergonzoso. ¿Qué eso qué tiene que ver con el monte? Eso es verdad que ocurría. Eso es verdad que ocurría y ocurría con mucha frecuencia en el primer tercio del siglo XIX. Y quien verdaderamente elimina ese saltar y que el público no le daba importancia, sino que empezó a dar importancia a que eso no es digno de un torero, es Montes. Francisco Montes, con Francisco Montes Paquiro, todos esos vicios que tenían se quitaron. Bueno, relativamente, porque Rafael Gallo lo siguió haciendo toda su vida. Y porque hoy todavía vemos a muchos banderilleros que se ponen muy bonito y como no estén bien colocados, si va el toro y tira la banderilla, se tiran de cabeza al callejón, que eso lo hemos visto todos. O sea, que eso no está del todo superado. Pero sí, generalmente los grandes espadas ya después de Montes no lo ejercen. Y tampoco lo ejerce Joselito y no lo ejerce ninguno de los toreros. Ese tipo de miedo o esa forma de torear. O sea, por lo tanto... ¿De qué es el monte? No lo sé. La quinta. Arrimarse bien y esperar tranquilamente la cabezada, que el toro ciega al embestir y con nada se evita el derrote. Fíjate lo que dice. Esperar bien la cabezada.
como eran los toros de antes, que hemos dicho, el toro bravo es el toro que no te quiere, no va detrás de la muleta, que quiere quitarte la muleta. Entonces, lo valeroso, lo importante, es que tú, cuando venga el toro, que dé la cabezada y entonces Dios sabe qué pasa después, ¿no? Y además, claro, ¿por qué es importante ese concepto de dar la cabezada y la bravura si se tenía ese toro que hacía esas cosas? Claro, porque la importancia que tenía entonces la suerte de varas era fundamental. Y lo que más gustaba al público es que un toro, cuando llegue al caballo, pegue la cabezada y lo que hemos dicho algunas veces, lo que hemos sido, echarse el caballo a los lomos. Es el echarse el caballo a los lomos. Eso es lo que gustaba. O si no le echaban los lomos, que se lo echa al callejón. Eso es lo que gustaba entonces. Por lo tanto, se entiende eso y que no tiene nada que ver con el toreo ni con el toro de tiempos de Joselito y Belmonte. Nada. La sexta y la séptima se refiere a las estocadas. El toreo no debe contar con los pies, sino con las manos, y en la cara del toro debe matar o morir antes de volver la cara a secarse. Se refiere a matar recibiendo, que es como se hacía en aquella época. Eso se puede hablar de Frascuelo, que sí mataba a muchos toros recibiendo, pero de la época de Belmonte, sí no mataba recibiendo a nadie. O muy pocos. La séptima, parar los pies y dejarse coger. Este es el modo en que los toros se consientan y descubran para matarlos. Eso no lo hacía ni Joselito ni Belmonte. El único que lo podía hacer era Luis Freg, que tuvo 74 cornadas en su vida, en la mitad, por entrar a matar de una forma sin importarle lo que iba a suceder. Pues quita a Luis Freg y alguno más, y ninguno más. Y la última, más se hace en la plaza con una arroba de valor y una libra de inteligencia que al revés. Es más importante el valor que la inteligencia. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría, pero bueno, eso es lo que... Esas son las normas, las máximas de Pedro Romero, que según de la Biblia las recoge Belmonte para hacer ese toreo rondeño. Señores, si a mí me dicen que es el toreo rondeño, pues que me lo digan. Pero el toreo rondeño, tal y como me lo han vendido todos los seguidores de Belmonte, no existe. Eso ya no es un mito, eso es un bulo, un auténtico bulo. El toreo rondeño no existe, tal y como lo entendemos. Y si alguien lo entiende de otra forma, que me lo explique, que yo estoy dispuesto a entenderlo. Y bueno, no sé, yo me imagino que no todo el mundo estará de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero bueno. Vamos a hablar ahora del toreo puro, y yo con esto acabo, que ya he hablado mucho. Cuando hablamos del toreo puro, nos imaginamos al toreo perfecto, el toreo sin defectos, ¿no? Toreo fino, en fin, el toreo puro. Fíjese, en 1986 hay una conferencia que da Rafael Ortega en la Peña de los de José y Juan, que se titula El toreo puro, y que salieron en un librito que seguramente todos ustedes conocerán. Y en él escribe cosas muy curiosas, porque dice: a mí me ha gustado mucho el toreo rondeño, estamos con el rondeo, el toreo puro que por ejemplo ha hecho Ordóñez y Antoñete. Sin menospreciar el toreo sevillano, que también lo han hecho con pureza Pepe Luis Vázquez, Pepín Martín Vázquez y Manolo González. Y termina Rafael Ortega: con otro estilo sentí admiración por Manolete y su manera, que a su manera hacía un toreo puro. Es curioso que habla del toreo puro, que lo hacen tres tipos de toreros. Pero también, claro, es lógico, porque él
Ortega, cuando habla del toreo puro para él es citar, parar, templar y mandar. Pone, además de parar, mandar y templar, mete el citar, ¿no? Y sin embargo dice, fíjate, dice, y a ser posible cargar la suerte. No lo pone como una implicación necesaria. Para él un toreo puro él puede ser cargando la suerte o puede ser sin cargar la suerte. Qué curioso. Pero a mí toda esta historia que dice Ortega del toreo puro, a mí me suena más y me encaja mucho más con el toreo bien hecho, bien ajustado y bien arrematado. Me encaja perfectamente. Y no me encaja con la pureza. Que yo no sé por qué vote, pero lo dice, pero bueno. Seguramente por no contradecir a Domingo Ortega. Y por incluir a otro tipo de toreros que a él le gustaban. Pero bueno, ¿qué consideramos puro? Vamos a poner un ejemplo y a ver si con ejemplos yo creo que nos vamos a entender en vez de con todo este rollo que yo he escrito aquí. Imaginémonos un festival. Ahora se van a dar, por la desgracia de Valencia, seguramente muchos festivales. Imaginemos un festival con los 3 más magníficos toreros del momento, de esta época o de cualquier otra época. Imaginemos, bueno, pues con Antoniete, Curro y Paula, con los que ustedes quieran. Y torean excepcionalmente. Ya va el cronista, y eso sí lo he oído, de festivales con Paula y con Curro, y hicieron un toreo maravilloso, un toreo puro de verdad. Y tú lo piensas y dices, ¿pureza? ¿Cómo coño va a haber pureza si el toro está afeitado? ¿Dónde está la pureza a torear un toro afeitado? ¿En un festival? ¿Puede haber pureza? Ay. Creo que no. Pureza es otra cosa. Puede haber belleza, puede haber arte, puede haber toreo clásico, puede haber toreo bellísimo, pero pureza... La pureza son palabras mayores y que implican todo. Dando un paso más adelante, además de los festivales, Corrochano dice: torear es salir a poder un toro, siempre que de un toro se trate. Ahora mismo es común decir, ha hecho una gran faena con una técnica maravillosa. ¿Qué técnica que tiene? ¡Qué maravilla! Ha conseguido darle unos muletazos grandiosos sin que el toro se le caiga. Eso lo hemos visto y lo hemos oído muchas veces. Y entonces sí valoramos la técnica del toreo por hacer esto. Pero puede haber pureza si tú tienes que cuidar al toro en vez de cuidarte del toro. ¿Cómo puede existir la pureza si tú tienes que cuidar al toro y no cuidarte del toro? Yo no veo que allí haya ningún tipo de pureza posible. Porque en la pureza hay un toro. Si no, habrá otras cosas, pero pureza, entendemos. No bien torear pureza, ¿cómo puede existir? Vamos a poner un ejemplo de pureza. Para mí, pues esto cada uno pensará lo que le da la gana. Bastonito y César Rincón. Seguramente no fue la faena más redonda ni más bella que hemos visto. No lo fue. Seguro. Pero había un toro que decía, toréame si puedes. Y había un toro que decía, pues te voy a torear. Y en ese toréame si puedes y te voy a torear, le toreó. Y consiguió algo que se consigue muy pocas veces, o tampoco tan pocas veces, es que nos pusiéramos de pie en la faena, se te pusieran los vellos de punta, y dices, coño, esto es la fiesta de los toros, esto es la fiesta. Y si eso es la fiesta de los toros, eso es la pureza en la fiesta de los toros, independientemente de que se toree mejor o peor.
pero ha conseguido algo que no se consigue todos los días, sino ponernos de pie, emocionarnos de una forma extraordinaria y decir, coño, yo a esto es a lo que vengo y por esto es por lo que repito. O ejemplo más reciente que todos los lo habrán visto, Robleño y el torero camionero, que era un camión. Cuando Robleño salió a torear ese toro y empezó a torear ese toro, seguramente, si lo analizas por vídeo, dirás y verás, bueno, pues se podía torear mejor, se podía haber ajustado más. Pero cuando estabas en la plaza, cuando los 5.000 o 4.000 o 6.000 personas que estaban en la plaza, se les pusieron los vellos de punta y se levantaron y dijeron, joder, esto es la fiesta. Aquí hay algo que supera el bien torear, supera la disposición absoluta de un torero con un toro, y un toro que tenga intención de coger. Que tenga intención. O sea, no es un tonto del bote el toro. Cuando se juntan esas dos cosas, la emoción que sentimos está por encima de todo. Yo recuerdo en la famosa corrida del 82 de Victorino Martín, que en el último toro todos estábamos emocionados, todo lo que la vieron seguramente lo entenderán, y al unánime empezamos a gritar todos, esto es la fiesta, esto es la fiesta de los toros, esto es la fiesta. Y si decimos esto es la fiesta es porque hubo pureza, no porque hubo otras mandangas, hubo pureza, además hubo toreo, pero también pureza. Y si no hay pureza, y la pureza es lo más importante de la fiesta, porque es lo que nos hace, es lo que consigue que esto esté permanentemente vivo. Y viva la pureza, y viva la fiesta de los toros. Muchas gracias. Y aquí lo acabamos. Bueno, hay cosas para polemizar. Ahora empezamos ya la ronda de preguntas. Adelante. Muchas gracias por su amabilidad, señor Pérez, de conceder la primera palabra. Para ser honrada, me confieso lega en la materia, ¿no? Aunque le he seguido en los nombres de los toreros y en la mayoría de la terminología, ¿no? Pero tampoco es que sea taurina, por supuesto no antitaurina, ¿no? Pero cuando usted ha hablado de cuál es el toreo puro, el casticismo, el clasicismo, el rondeño, el tal, primero me voy a permitir el lujo, si usted me lo consiente, y el respetable, utilizando la terminología taurina, ¿no? ¿Por qué tenemos los humanos esa manía de tener que elegir a uno solo? ¿Por qué es el mejor, no? Yo soy periodista especializada en medicina, he entrevistado a cirujanos taurinos, ¿no? Es lo que sé, y bueno, he ido muchas veces a las ventas y tal. Pero yendo, por ejemplo, al Renacimiento italiano, al Cinquecento, ¿quién es mejor, Miguel Ángel o Leonardo? O sea, ¿por qué tenemos que preguntarnos eso? Son dos genios y ya está, no hay que ser excluyentes, ¿no? Entonces, como usted lo ha dejado muy claro, ¿no? A mí me parece que lo ha dejado clarísimo, que hay ¿no? muchos toreros y todos son muy buenos y cada uno dice... Me parece que lo ha dejado clarísimo, ¿no? Y luego quería preguntarle, ¿qué representa el respetable público a la hora de pronunciarse cuando llena la plaza, cuando aclama, cuando se levanta, ¿no?
para decir, sí, perdón, no lo pretendo. Para decir, O sea, el respetable, ¿qué representa para decir, pues este es bueno, este es malo, tal? O sea, ¿el público tiene palabra o son los críticos o quién es, no? supongo que todo esto es una elaboración permanente del aficionado. El aficionado al principio, evidentemente, siempre se deja guiar por críticos. Después, cuando ve la corrida de toros y se queda con lo que más le gusta, independientemente de un crítico o un crítico. Y al final, pues, el aficionado que se va haciendo aficionado, porque ser aficionado no es una cosa fácil. Ser espectador y que le guste los toros es verdaderamente fácil, pero ser aficionado a los toros y que entender un poquito del mundo de los toros es bastante más complejo. Pues mientras más va entendiendo, va teniendo una personalidad más propia y se decantará por unos toreros y por unos toros, por una forma u otra forma de torear. Y eso lo vemos permanentemente en esta plaza. Conocer es amar, ¿no? Se dice en todos los idiomas, ¿no? Sí, exacto. O sea que eso cada uno es cada uno, y yo creo que hay que respetar. Por eso yo siempre evito, y siempre he evitado, decir quién es el mejor. Yo puedo decir quién es el que me gusta, pero siempre he evitado, y lo he evitado hoy, decir quién es el mejor, ¿no? Yo tengo me gusta más Joselito, y el torero de Joselito, y determinados toreros, pero he evitado siempre confrontarlos. O sea, todos los toreros son buenos toreros para algunos aficionados, para otros no, y así sucesivamente. Cada aficionado tiene su gusto, y yo no entro a juzgar nunca los gustos de los aficionados. ¿Alguna cosa más? Muchas gracias. ¿A usted? ¿Alguna cosa más? Sí, quería simplemente preguntarle una precisión. No soy tan experto en los términos taurinos, y menos los antiguos, ¿no? Sí. Aquello que mencionó de matar a golletazos, ¿en qué consiste? ¿O qué era lo que podían hacer? ¿Qué era lo que hacían? Sí. Matar a un golletazo es una estocada en el cuello, tirándose a los bajos, no a los bajos, sino a los sótanos. Un bajonazo es a los bajos, un golletazo es a los sótanos del toro, por decirlo de alguna forma. Eso es un golletazo. O sea, Pero concretamente al cuello, o donde se pueda. Generalmente el golletazo indica más a la zona del cuello. La zona del cuello. Es una forma que, hombre, todavía lo hemos visto algunos toreros actualmente hacer, cada vez menos, pero hacer ese tipo de estocadas. Pero que antiguamente, en esa época del siglo XVIII, no era tan extraño que muchos toros, y a muchos toros, recordemos que el toro era diferente, que el toro era un toro muy difícil, que se aculaba en tablas, que no había forma de sacarle, que no podías ir más arriba, era imposible. ¿Entiendes? O sea que hay que poner en contexto cada una de las cosas con el tiempo que estamos viviendo. Ahora mismo, evidentemente, el toro es otro toro. No sé quién más ha habido. A ver, dime, Valentín. Sí, un par de cosas. Al final de la conferencia, ¿no se ha confundido quizás la emoción con la pureza? Porque también yo vi la corrida esa, y supongo que la mayoría de los que están aquí también, y pureza, lo que había era muchísima emoción, sobre todo por los toros. Sí, la y no. forma de torear, quizás el que se aproximara más a la pureza de ese día, quizás fuera ¿Era? quizás, y algo Palomar, pero por ejemplo es pureza que la estocada de Palomar al sexto asumara. Seguramente no. Aunque ahí los peones tuvieron la habilidad impresionante de sacarle la espada enseguida. Y una pregunta, Camino, ¿en qué categoría entraría? Pureza, clásico, rondeño. Vamos a ver, la pureza no tiene ningún torero, para mí, ningún torero tiene
no es un concepto de torero. Los conceptos de torero sí puede ser el torero clásico, el torero técnico, pero la pureza es un concepto global. A ver si aclaramos lo que yo entiendo por pureza. La pureza yo no la entiendo como que un torero sea puro, que se toree con pureza. La pureza la entiendo siempre cuando haya un toro, que sea toro con ganas de coger, como decía Corrochano, como se dice, un torero con peligro y un torero con la decisión de poder a ese toro. O sea, que tiene que conjugarse las dos cosas. Es como lo entiendo yo, ¿eh? O sea, evidentemente, en la faena de camionero de Robleño, con espada estuvo como la chata. Claro que no hay pureza ahí, pero sí lo hubo en la faena de muleta, donde a todos nos emocionó. Para mí, insisto, es que es un concepto complejo. Y es que de esos toreros puros que ya mencionado... Pero no existe un toreo puro, no existe un torero puro, existe un toreo puro, no existe un torero puro. Para mí el torero puro no existe. Con la espada no funcionaba, menos Rafael Ortega, Ordóñez... Bueno, Ordóñez tampoco era un matador sublime. Antoñete... Ni Antoñete lo ha sido tampoco sublime, o sea... Otro también que podía entrar en la categoría es a Antonio Bienvenida tampoco. Pero que yo no, vamos a ver, insisto... Sería quizás Rafael Ortega. Pero que yo no hablo de pureza del torero, con pureza, que para mí el torero ninguno, la pureza del torero no existe, porque pureza sería una forma de torear concreta, pura, y eso no existe. Yo creo de pureza en un conjunto de las dos cosas, y la sensación que tenemos en un momento determinado de emoción, cuando hay un toro y un torero, que si no conjugamos las dos cosas, evidentemente ese concepto que yo entiendo de pureza no existe. Como no existe la pureza con un toro afeitado, como no existe la pureza con un toro que tú tengas que sujetarle. Ahí yo no entiendo que exista pureza. ¿Entiendes? Sí. La pureza es un concepto, digamos, que no es propio del torero. No es propio del torero, es propio de la fiesta, del torero, del toreo en conjunto. Como yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo no entiendo que haya un torero puro. O sea, tal como entiendo el toreo puro de Rafael Ortega, no lo entiendo. Yo sí entiendo que puede haber pureza en ese conjunto de las dos cosas, pero nunca en un toreo. Y siempre en ese conjunto, cuando hay un torero dispuesto, hay un toro dispuesto. Porque tampoco hay pureza, por ejemplo, a la babosita más o menos inválida, que toreó de una forma absolutamente maravillosa, pues Juan Ortega en Sevilla. Ahí no puede haber pureza. Hubo belleza, hubo otras cosas. Pero ¿cómo puedes hablar de pureza cuando el toro estaba que se caía? No. Completamente de acuerdo. Eso es lo que yo estoy hablando. No es un concepto de un torero, sino del toreo. De un conjunto de las dos cosas, que puede hacerlo muy bien, pero entonces tendrá otra calificación. Belleza, estética, toreo clásico, toreo como tú quieras, pero no pureza. Que la pureza para mí es una cosa de todo, de la fiesta, vamos. De la fiesta en general. Dime, no sé, sí. Venga, Arsenio. Vale. Has hablado de la definición de Rafael Ortega. Sí. Has hablado luego también de Joselito. Sí. Dentro de todos los gallos, de toda la familia de los gallos, incluso Sánchez Mejías, ¿quién era el que para ti tenía ese punto de mayor pureza que está hablando de esta hora? O esa visión global. No. Claro. Desde tu punto de vista, ¿no? Desde... Evidentemente, Rafael el Gallo no. Rafael el Gallo no. Y desde luego el que tenía y de poder tenerla era Joselito, sin lugar a dudas. Incluso Sánchez Mejías, fíjate, y Sánchez Mejías era un torero de los que era capaz de con cualquier toro decir: aquí estoy yo, vamos a torearte y no me importa morir en el ruedo. Por eso es que la pureza, como lo entiendo, no es cosa de un torero, es cosa de un conjunto, que en un momento ese torero esté dispuesto, si es necesario, a morir en la plaza para torear. Y
que lo que él haga trascienda a lo que hayan entendido. Seguramente es el término, por ser, si quieres, más novedoso, que nadie lo ha hecho, o más extraño, o si quieres, más imperfecto, que es el de la pureza. Lo otro pues es más comprensible, ¿no? Este es difícil, pero bueno, intento explicarlo, pero tal vez me ha faltado tiempo para desarrollarlo de una forma más clara, pero también es muy complicado. No creo que sea cosa de un torero, sino es cosa del torero. Evidentemente sí hubo pureza en muchas faenas de Sánchez Mejías y de Joselito, ¿no? Bueno, quizá para simplificar todo, el toreo puro no tiene nada que ver, como acaba de decirlo, del toreo clásico, rondeño, Es otra etcétera, cosa diferente. porque estos toreos Claro. se refieren más bien a una técnica, una forma de torear. Claro. Y lo otro, Aunque no es lo mismo de, como lo has dicho y explicado muy bien, sentir y de decir que esto ha sido por encima de todo lo que he visto antes, más puro y nada más, pero no hay que diferenciar, no es una técnica completa del toreo, no, y no, no. luego el sentido, Es un sentir del toreo. sentido del toreo. Ese es el sentido que yo he querido dar, seguramente muy mal explicado, pero ese sentido. Pero quería completar también que se podría decir que todos estos estilos vienen todos relacionados con la evolución del toro a lo largo del tiempo. Y entonces esto también es preciso decirlo, porque ya no se podía torear del tiempo de Pedro Romero lo mismo, o al revés, del toreo moderno con los toros de Pedro Romero, del tiempo de Pedro Romero. Por eso digo yo, qué estilo y qué evolución de estilo es lo rondeño, es que no lo encuentro. ¿Entiendes? O sea, ¿qué evolución hay? Cuando hablan el pavo de las máximas de Pedro Romero, o cuando habla Domingo Ortega del toreo como lo hacía Domingo Ortega, ¿por dónde está? ¿Qué estilo hay? O sea, te quiero decir, esto es una pura invención. Pero que quizá era una forma de los sabios de decir, bueno, ya sé que Pedro Romero era de Ronda y entonces es el toreo rondeño. Pero si el toreo, claro, para mí que el rondeño no existe, o sea, pues evidentemente yo creo que eso es un camelo, vamos, pero es una opinión, o sea... Compartida. Compartida. Bueno, aquí hay... Dime, señor. Sí, sí. Lo primero, felicitarte. Enhorabuena, yo creo que has hecho una disertación muy bien armada, muy bien analizada. En los dos primeros capítulos sobre el clasicismo, yo creo que lamentablemente no vas a tener conmigo debate. En el del tema rondeño tampoco estoy bastante de acuerdo en lo que has dicho, aunque hay siempre matices para tomar una cerveza y darle coba. Por ejemplo, cuando lo de que se inspiran en Del Monte porque torea por un pitón y por otro pitón, eso es cosa de los tiempos más que del Monte. O sea, los tiempos evolucionan y bueno, bien. Pero cuando hemos llegado a lo de la pureza, que todo lo que has dicho y tal como tú lo enfocas, me parece también perfecto. Desde tu concepto, en el cual englobas, para que haya pureza, exiges que la primera pureza, la primera verdad, sea la del toro. Me parece un concepto, un criterio, una forma de verlo correctísima. Y desde ese punto de vista no tendría nada que decir. Lo que pasa es que mi concepto de la pureza se ciñe exclusivamente al toreo. La pureza del toreo, que tú lo has nombrado ahora en este último comentario varias veces. No el conjunto del toreo con todo lo que implica, incluso como está el suelo de la plaza, no. La pureza en el toreo, que sí es un concepto que a mi entender existe, o sea, existe, quiero decir, que existe y tiene soporte para justificarlo. La pureza del toreo, de cómo se torea, sin entrar en el análisis de con qué animal se esté haciendo. Esa es otra cuestión, pero eso lo llamaría yo verdad, la verdad en el toreo. Es que una cosa es la verdad y otra cosa es la pureza. Bueno, pues para mí pero tú y yo podemos emborracharnos de copas para discutir esto porque no nos pondremos de acuerdo. O sea, esto ya lo dejo ahí, pero simplemente que lo que tú has descrito para mí es la verdad en el toreo, que luego puede tener más, menos pureza, o toda la pureza o ninguna pureza. Pero hay verdad. Hay verdad porque, aunque sea una pugna como la de Bastonito con Rincón o Rincón con Bastonito, ¿vale? Hay pugna, seguro que no hubo tanta pureza, para ti sí,
Para mí no, porque a mí la pureza es la forma de ejecutar el toreo. Para mí no. Bien, correcto. Para mí es lo que me hace sentir el toreo en ese momento determinado. Y dicho esto, pues nada más. Que me hace sentir vivo, que me hace decir, joder, esto es la fiesta, estos son los toros. Bueno, hay mucha gente de las que llenan las plazas, muchísimos aficionados, que eso que tú has dicho lo dice cuando ve cosas que llamamos generalmente arte y probablemente están tocadas de pureza y nos vienen a la cabeza todos los artistas. Pero si no hay toro. Bueno, pues ¿cuántas veces ocurre? Pero si no hay toro. Listo. Será una belleza, artístico, maravilloso, estético, la madre que le parió, pero no pureza como yo no entiendo. Como tú no entiendes, sí, o sea, tú tienes la pureza sin toro, a lo mejor. O con ponerse bonito, o con hacer una cosa. Yo soy más exigente con el toro y estoy contra lo bonito. Fíjate que es lo que te estaba diciendo. Bueno, no es lo que ocurre es que la pureza yo la ciño exclusivamente al toreo. Punto. No es que yo esté a favor de lo estético y tal. Aquí con mi amigo de la izquierda discutiríamos porque de España es para abajo si se hace un toreo más estético, se torea diferente. Y entonces digo un torero, no digo yo. No, sí, está bien, a mí también me encanta. Pero yo estoy más en el lado del toro con los riñones y con los pitones y con la piedeza y con eso. Yo estoy en ese lado, antes que en el otro. Pero a mí me vale todo en el toreo. Todo. Y a mí también, o sea, si eso estamos todos de acuerdo. Enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. A ver, por favor, ¿alguna pregunta? Sí. A mí más o menos me han contestado la pregunta, pero yo esto todo radica. Me iba a hacer una pregunta absurda. No, aquí no hay preguntas absurdas. Hay respuestas por mi parte absurdas, pero preguntas absurdas nunca. A lo mejor es que yo no puedo ser un poco absurdo, pero digo, ¿y dónde está el toro puro? Porque todo consiste, absolutamente todo esto que usted ha disertado, en una cosa. Cuando yo voy a los toros, yo lo que quiero es ver este animal. Y sobre este animal radica absolutamente toda la instrumentación que pueden hacer el mecánico para crear esa labor, que es el torero. Pero si no hay toros, no podemos hacer una comparación de Juanicuelo o de guerrita, porque eran otro tipo de toros. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entremezclar, como digo yo, en cada tiempo, en cada época, se tiene que analizar conforme eran los instrumentos o el ser donde gira todo, que es el toro. El toro del siglo XVII o del siglo XVIII o del siglo XIX, hasta ahora el mismo toro que estamos viendo, es absolutamente diferente. Diferente. Entonces, bueno, no se puede, tendría que hacer un análisis comparativo conforme a los toros que había en las diferentes épocas de las personas y de los toreros que hemos estado hablando. Claro, por eso lo de la pureza es ridículo. Pues está de acuerdo conmigo, que la pureza es ridícula, el toreo, si hablamos de pureza, pues hablamos de un conjunto del sentimiento. Estamos hablando de sentimientos, de emociones. Cuando realmente emociona, cuando yo voy a los toros y me emociono, es cuando veo, es la frase fundamental que usted ha dicho, es el toro con intención de coger. Es el único, es el argumento más perfecto para lo que es el cielo toro. Un toro que esté dispuesto a coger. Porque si no, no le vale de nada. ¿Para qué yo? La frase, voy a cuidar al toro, hay que mimarlo, hay que cuidarlo, hay que llevarlo, no le tengas más pasos. Cualquier cosa que se haga con eso, pues no tiene ese sentido. No tiene ese sentido. No tiene ese sentido. Por eso digo yo que elevado de la pureza. Por eso yo digo que el sentido lo tiene cuando hay un toro de esas características. Es el toro el que marca. No, y el torero que esté dispuesto a torearlo. Porque no todos los toreros, cuando sale ese toro, dice, me acojono y me voy. No, tiene que haber un torero que esté dispuesto. No es interseccional, es una dirección. Sí. Primero toro y luego torero. Pero el torero tiene que estar. Si no el toro no está, no hay nada. Si no hay toro, no hay nada. Ni sin toro no hay nada. La última pregunta. ¿Tú querías hacer la última pregunta? No. Bueno, pues entonces si damos por terminado la conferencia y le agradecemos a Víctor otra vez su sabiduría y su sapiencia. Muchas gracias.
No,